Muy buenas y bienvenidos al segundo episodio de los podcasts de Lauro Legal. Soy Daniel Fernández y estoy con Jorge Hurtado, abogado de Lauro Legal. Muy buenas. Muy buenas, Daniel, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los tipos de residencias legales en España. Sí, correcto, Daniel, porque son muchas las consultas que nos hacen al respecto y he visto interesante hacer una breve exposición de los distintos tipos de residencia. En primer lugar, hay que saber qué es para la ley, qué significa, qué son los extranjeros, y no es otra cosa que aquellas personas que no tienen la nacionalidad española, ¿no? La residencia legal en España existen dos clasificaciones, la residencia temporal y la de larga duración. La residencia temporal se encuentran en esta situación aquellos extranjeros que se encuentren autorizados a permanecer en España por un periodo superior a 90 días e inferior a 5 años, sin perjuicio de lo establecido en materia de estancia para estudio, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicio de voluntariado. Dentro de las residencias temporales, ¿vale? Existen varios tipos de autorizaciones. Serían la residencia temporal no lucrativa, la residencia temporal por reagrupación familiar, la residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, la de residencia temporal y trabajo para investigación, la de residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados titulares de una tarjeta azul de la Unión Europea, la de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración determinada, la de residencia temporal y trabajo por cuenta propia, residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones transaccionales de servicio, residencia temporal por circunstancias excepcionales y la residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades, seguridad nacional o interés público. Dentro de estos tipos de residencia vamos a ver las que, bajo mi punto de vista, son más interesantes. Pues bien, Daniel, en primer lugar me gustaría hablar sobre la residencia temporal por reagrupación familiar. Se hallan en esta situación de residencia temporal por razón de reagrupación familiar el extranjero que haya sido autorizado a permanecer en España en virtud del derecho a la reagrupación familiar ejercido por un extranjero residente. Los familiares del extranjero susceptibles de reagrupación podrán ser los siguientes: el cónyuge no separado de hecho o de derecho, que mantengan una relación o bien que mantengan una relación afectiva análoga con el reagrupante. En este caso se exige la inscripción en registro público o que se acredite su constitución previa a la residencia del agrupante, con preferencia a la aportación, pues evidentemente, de pruebas documentales públicas. También estarían sus hijos o los del cónyuge o pareja, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de 18 años en el momento de la solicitud de la autorización de residencia a su favor o tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. En caso de hijos de uno solo de los cónyuges o miembros de la pareja, se requerirá además que éste ejerza en solitario la patria potestad o que se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. Los representados legalmente por el reagrupante cuando sean menores de 18 años en el momento de la solicitud de la autorización, o bien que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces, como en el caso anterior, de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, cuando el acto jurídico del que surgen las facultades representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español. Por último, su ascendiente en primer grado o los del cónyuge o pareja, cuando estén a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. De forma excepcional, cuando concurran razones de carácter humanitario, se podrá reagrupar a los ascendientes menores de 65 años que reúnan los restantes requisitos establecidos anteriormente. La solicitud se presentará mediante el modelo al efecto adjuntando la siguiente documentación: copia compulsada del pasaporte o documento análogo del solicitante y del familiar a reagrupar,
copia compulsada de documentación que acredite que cuenta con empleo y o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria, en el caso de que no se disponga de cobertura de la seguridad social, documentación original que acredite la disponibilidad por parte del reagrupante de una vivienda adecuada para atender las necesidades del reagrupante y de su familia, y copia de la documentación acreditativa de los vínculos familiares o de parentesco o de la existencia de la unión de hecho y, en su caso, de la dependencia legal y económica. En el plazo de 2 meses desde la notificación al reagrupante de la concesión de la autorización, el familiar que vaya a ser reagrupado deberá, en su caso, solicitar personalmente el visado en la misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación resida, incluyendo al menos los siguientes documentos: pasaporte, certificado de antecedentes penales, documentación original que justifique el vínculo familiar o de parentesco y certificado médico. La misión diplomática u oficina consular notificará la concesión del visado, en su caso, en el plazo máximo de 2 meses. Recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español durante el plazo de vigencia de aquel, que en ningún caso será superior a 3 meses. En el plazo de 1 mes desde la entrada en España o, en su caso, desde la notificación de la concesión de la autorización, el extranjero deberá solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero, salvo en el caso de menores en que será solicitada por su representante. La autorización de residencia por reagrupación familiar del cónyuge, la pareja de hecho o el hijo reagrupado habilitará a su titular a trabajar, siempre que sea mayor de edad laboral, sin necesidad de realizar ningún trámite administrativo. Dicha autorización les habilita para trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier parte del territorio español, ocupación o sector de actividad. El siguiente tipo de residencia es la residencia temporal y trabajo por cuenta propia. Se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta propia el extranjero mayor de 18 años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a 90 días e inferior a 5 años y a ejercer una actividad lucrativa por cuenta propia. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia tendrá una duración de 1 año y se limitará a un ámbito geográfico autonómico y a un sector de actividad. En cuanto a los requisitos para su concesión, además de los generales, como son la situación no irregular, ausencia de antecedentes penales, no condición de rechazable, cumplimiento de compromiso de no retorno en su caso y el abono de las tasas, conjuntamente deben ser cumplidos los requisitos específicos como cumplimiento de los requisitos legales exigidos a los nacionales para la apertura, cualificación profesional, el funcionamiento de la actividad proyectada, acreditar suficiencia de la inversión e incidencia en la creación de empleo prevista para la implantación del proyecto, así como la acreditación de la suficiencia económica para la manutención y alojamiento del extranjero solicitante y de su familia que pretenda agrupar. La solicitud deberá ser presentada por el extranjero solicitante ante la oficina consular española correspondiente a su lugar de residencia, acompañada de documentación justificativa de cumplimiento de los requisitos para la concesión de la autorización. En el plazo de 1 mes desde la notificación de concesión de la autorización, que será siempre de carácter renovable, el interesado deberá solicitar el visado correspondiente, que será resuelto en el plazo máximo de 1 mes, el cual deberá, a su vez, ser recogido personalmente por el solicitante en el plazo de 1 mes y que tendrá una validez para la entrada en España de 3 meses. Una vez se proceda a la entrada legal en España, el extranjero procederá a solicitar la tarjeta de identidad del extranjero en el plazo de 1 mes, así como a proceder a la afiliación, alta y posterior cotización en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, que por norma general será el de por cuenta propia. Ya por último, Daniel, me gustaría hacer hincapié sobre la residencia temporal por circunstancias excepcionales. De conformidad a la ley, en atención a las circunstancias excepcionales que concurran, se podrá conceder una autorización de residencia temporal a los extranjeros que se hallen en España en los supuestos de arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades públicas o razones de seguridad nacional o de interés público, por colaboración contra redes organizadas y a extranjeros víctimas de trata de seres humanos. Los supuestos admitidos reglamentariamente son los siguientes:
Autorización de residencia temporal por razones de arraigo laboral, estancia mínima de 2 años y relaciones laborales de al menos 6 meses. Arraigo social, permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 3 años con contrato de trabajo de 1 año de duración mínimo en el momento de la solicitud y vínculos familiares con otros extranjeros residentes. Y por arraigo familiar, que serían padre o madre de un menor de nacionalidad española siempre que el progenitor solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de las obligaciones paterno-filiales respecto al mismo, o cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles. La autorización de residencia temporal por razones de protección internacional a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, la autorización de residencia temporal por razones humanitarias, la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de colaboración con autoridades públicas, razones de seguridad nacional o interés público y con autoridades administrativas o interés público. Autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales por colaboración contra redes organizadas. Y residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de extranjeros víctimas de trata de seres humanos. Por último, ahora sí, Daniel, comentar un poco la residencia de larga duración, pues que se halla en esta situación de residencia el extranjero que haya sido autorizado a residir y trabajar en España indefinidamente en las mismas condiciones que los españoles. Si te parece, este tipo de residencia la podemos dejar para el siguiente episodio, si se da el caso, y ponemos fin aquí a esta exposición. Perfecto, Jorge. Pues decirle a todos los que nos escuchan que pueden encontrarnos en calle Molino de Romero, número 10, en el Alaurín de la Torre, y al teléfono al 687-864249 o al 640-586643, o bien escribirnos al correo info.laurolegal@gmail.com o entrar en la web y rellenar el formulario de contacto. Si te gusta este formato y estos contenidos, compártelos con gente que le pueda interesar, y si quieres que comentemos algún tema de interés, déjanos un comentario aquí en el cajón de comentarios. Y por nuestra parte, nada más, reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.